tener un registro de todo lo que estamos compartiendo. Y yo le decía a mi esposa, no quiero terminar o cerrar la serie. Ya hablamos de las consecuencias de David, prácticamente llegamos al capítulo 20, 19, 20, y ya nos quedan prácticamente 3, 4 capítulos. No hay mucho que David hace un censo, Dios lo va a disciplinar y todo lo demás. Eso lo puedo explicar con más calma, posiblemente mañana. Pero yo le decía a mi esposa, no quiero terminar la serie sin hablar cómo se sentía o cómo se sintió David personalmente, individualmente, como individuo, como rey, como adorador, como escritor, como salmista, cómo le afectó a él el pecado. Hemos visto cómo el pecado fue consecuente en la vida de David, las consecuencias terribles que enfrentó David a causa del pecado de adulterio que cayó con Betsabé y al asesinato de Urías. Lo hemos visto, vimos que profetizó 4 veces en su contra sin saberlo, cuando dijo, ese hombre merece la muerte y debe pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán le dice, bueno, mi rey, ese hombre es usted. Y bueno, ya vimos eso, lo estudiamos, no quiero redundar allí. Pero yo le decía a mi esposa, no quiero cerrar la serie sin explicar, sin mostrarle a los hermanos cómo se sentía David personalmente. Vimos las consecuencias catastróficas en su vida a su alrededor, especialmente en su familia y en la casa real y en el reino. Israel sufrió incluso por el pecado de David. El pecado fue devastador en la vida de David. Pero quiero mostrarles cómo se sentía David, el hombre David, el individuo David, el rey David, el salmista, el matagigantes. Cómo le afectó a él personalmente el pecado. Y para hacer eso, solamente hay una manera de hacerlo. Y es yendo al Salmo 51. El Salmo 51 nos dice cómo se sentía David. Ese es el punto. Vayan al Salmo 51. Yo voy a leerlo en una versión popular, pero quizás no lo voy a leer todo. Voy a hacer una especie de exégesis y obviamente una hermenéutica aplicable a nuestro contexto, como siempre. Yo le decía a mi esposa, mi amor, le decía hoy, leí este Salmo 51 en no sé cuántas versiones, pero pude sacar 3 puntos del Salmo. Vamos a ver 3 puntos claves que contiene este Salmo, o por lo menos yo saqué 3 elementos, 3 puntos clave del Salmo. ¿Verdad? Esta experiencia de un llamado, como vieron, David tuvo una experiencia de un llamado único. David fue ungido por Natán, algo profético, y podemos ver cómo David fue cayendo y cayendo, y cómo David no solo cayó, sino fue usado increíblemente por Dios. En este salmo vamos a ver cómo se sentía él. El arrepentimiento de David lo conlleva una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Esa es la ética bíblica, ese es el mensaje de la palabra de Dios. El arrepentimiento de David conlleva una gran enseñanza sobre la ética bíblica. Eso es lo que yo puedo ver en los escritos primitivos. Es increíble, cuando yo leía e investigaba acerca de los reyes, pude ver y encontrar que en otros pueblos antiguos el rey podía hacer lo que él quería. Decimos en nuestro contexto el rey hacía o puede hacer lo que le da la gana. Eso eran otras culturas. El rey podía hacer lo que él quería. Si quería una mujer, por ejemplo, podía matar al esposo para conseguirla y quedaba impune. Recuerden, quiero que vean, es que el rey quedaba impune. Es lo que Abraham temió, ¿verdad? Cuando fue a Egipto. Recuerdan, Abraham miente cuando va a Egipto. Los pueblos tenían una doble norma, ¿verdad? Los reyes podían quitar la vida de sus súbditos y podían tener muchas mujeres, podían tomar cualquier propiedad, aún a costa de otros ciudadanos. Increíble. Y saben que sus delitos quedaban impunes. No se les daba castigo. Increíble. Podían tomar cualquier propiedad, lo que quisieran, mientras el pueblo tenía que vivir bajo otra ética. Es decir, eran como 2 éticas, una ética para el rey y otra ética para el pueblo. Pero en Israel, oigan esto, en Israel no es así. En Israel el rey debe vivir, oigan esto, bajo las mismas normas éticas que vive el pueblo, que Dios había dado para el pueblo. El rey debe vivir bajo las mismas normas éticas que Dios le ha dado al pueblo. Es difícil imaginar que en alguna otra nación antigua un profeta confrontara a un rey, como lo hizo Natán, referente a la ética de sus hechos. Es lo que estoy hablando, del pecado que cometió, como hizo Natán. Como vimos que Natán con valentía va y confronta a David con aquella famosa parábola de un hombre con algunas ovejas.
Pensamos que nosotros, hermano, no caeríamos en tales dobles normas, ¿verdad? Doble moral, doble ética. Pero en la práctica nuestra cultura, hermano, nuestra cultura tiende a aceptar que algún rico político pueda hacer injusticia y quedar todo impune. O si uno es pobre, está bien robar un poquito a su amo, a su jefe. Esa es la cultura hoy en día. Si eres pobre, puedes robar. Róbale un poco a tu amo, a tu jefe, y no importa, eres pobre. No podemos vivir bajo esa doble ética, doble cultura, no. La palabra de Dios es una. David, como rey, también va a pagar por sus pecados como pagaría cualquier ciudadano, cualquier plebeyo del pueblo común. Ese es el punto. Israel tiene éticas para el rey y también para el pueblo. Son las éticas que Dios ha dado, las normas éticas para vivir. Entonces, yo cuando leía el Salmo, les confieso que lo leí en varias versiones. Este Salmo es impactante. Este Salmo me muestra realmente, hermanos, cómo se sentía David. Yo quiero que ustedes vean. Punto número 1. Yo pude encontrar en el punto número 1 la confesión de David. Número 1. Confesión. Eso lo pueden ver incluso en el versículo 1 al 6. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, dice David, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, Señor, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Esa es una versión que tengo aquí, es popular, es la Reina Valera. Y como les dije, lo leí en varias versiones. Y el punto número 1 que puedo destacar hoy es David se confiesa. David va al confesionario, David se confiesa. Al confesionario espiritual, a la presencia de Dios. David se confiesa. Recuerdan que había pasado un año cuando David se le descubre el pecado. David vivió mucho tiempo con un pecado oculto, pero ahora llegó el momento de confesar el pecado. Cuando yo leí este salmo está lleno de enseñanzas teológicas. Está repleto de enseñanzas teológicas. Podemos notar que David, el salmista, en este párrafo, número 1, pide perdón. Número 2, pide limpieza. Número 3, reconoce su pecado. Número 4, confiesa su pecado. Número 5, reconoce su naturaleza mala. Y número 6, ve que Dios va al fondo del asunto. 6 puntos de este primer punto, o 6 puntos de este primer punto. Impresionante. David en este párrafo pide perdón, pide limpieza, reconoce su pecado, confiesa su pecado, reconoce su naturaleza perversa, mala, dañina, y ve que Dios está al fondo de todo el asunto. Wow, se destaca, David destaca en este contexto la misericordia de Dios en su palabra, en su párrafo. David destaca en este momento la misericordia de Dios. De 3 palabras paralelas. Usa, por ejemplo, ten piedad de mí. Es la palabra que conocían los hebreos como hen, que habla de a favor de gracia y misericordia, ¿verdad? Era una palabra que los hebreos usaban que significaba hesed, misericordia, misericordia. Cuando un hebreo quería pedir misericordia, decía hesed, misericordia, que usa tanto para el amor y para la misericordia, lo usaban los hebreos. Increíble, increíble. David, puedes verlo lleno de compasión y ternura en este salmo. Por eso yo le decía a mi esposa, no quiero terminar la serie sin mostrar cómo se sentía David o cómo lo devastó a él internamente, individualmente, el pecado. Increíble. Asimismo, David usa 3 palabras para la limpieza. Borra, le dice, borra mis pecados, borra mis pecados. Del hebreo mahat, borra mis pecados. Se usaba para borrar una deuda acumulada. Lávame, dice. Lávame, que es lavar por fricción. Y limpieza, es rahat, que significaba enjuagar. Es cuando tú lavas algo y lo enjuagas para que quede bien limpio. Eso es lo que David está diciendo. Señor, lávame de tal manera que quede bien limpio. ¿Saben qué? David está enfrentando por primera vez
la impureza espiritual y se siente devastado. David ahora por las malas aprendió que el pecado es destructivo. David no quiere vivir un día más en pecado. David no puede dormir porque Dios no lo está usando como lo usaba. David no puede conciliar el sueño porque él sabe que el pecado lo ha desconectado de su creador. David está recordando las hazañas en el desierto cuando Dios lo usó para su gloria, para la honra de su nombre. David ahora no goza de ese privilegio. Por eso David no quiere enfrentar un día más sin ser lavado, purificado. Por eso entró en un proceso de confesión. ¡Wow! Increíble. El primer paso, hermanos, oigan esto. Número 1, lo que yo veo, quiero que noten esto. David claramente acepta su propia responsabilidad. David acepta su propia responsabilidad. Cuando estuve leyendo esto, vi el pronombre mi o mis 7 veces. Usa 7 veces un pronombre mi, mis pecados, mis faltas. ¡Wow! David no le va a dar la culpa, a tirarle la culpa a nadie. Él claramente acepta su responsabilidad. Él sabe que el pecado es su responsabilidad. Increíble. Un punto aplicable. Nosotros tenemos que ver, no solo ver lo destructivo que es el pecado, sino cuando tú pecas, cuando pecamos, tenemos que aceptar nuestra propia responsabilidad. Así como fuimos hombres y mujeres para enfrentar el pecado y sucumbir al pecado, ahora hay que enfrentar la responsabilidad de reconocer el pecado. El primer paso, es decir, lo que intento decir, el primer paso a la verdadera penitencia, confesión, es reconocer tus pecados y tu propia responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que David está haciendo. Esa es una de las grandes diferencias entre David y Saúl. Saúl jamás confesó su pecado. Al contrario, Saúl quería tirarle su pecado a otras personas. Esas ovejas las trajimos para ofrecerlas a Dios. Nunca reconoció su pecado. David, aunque lo ocultó, llega el momento en que él reconoce el pecado. El pecado está siempre delante de mí. Ese es el punto. David acepta la responsabilidad ante Dios. Tú y yo somos responsables ante Dios cuando pecamos, cuando lo ofendemos. Tú y yo tenemos que ser responsables siempre en reconocer nuestras faltas, sea a Dios, sea a tu cónyuge, sea a tu hijo, sea a tu vecino, sea a tu hermano en Cristo Jesús o alguno de tus familiares. Tienes que reconocer tu pecado. Es decir, la grandeza de la gracia, hermanos, solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Por eso David dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Es decir, no es que no haya pecado contra seres humanos, porque él pecó contra Betsabé, pecó contra Urías y contra sus hijos, contra sus esposas, contra el reino. Claro que sí pecó contra otra persona, pero la expresión, el énfasis que hace David es que no es que no haya pecado contra seres humanos, sino que está enfatizando que lo principal es haber pecado contra el Dios justo y puro. Hemos de recordar siempre eso, que nuestro cuerpo pertenece a Dios y nuestro prójimo está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso David hace énfasis en que el pecado que él ha cometido ha sido contra ti, solo contra ti he pecado. ¡Wow! David está aprendiendo a ver el pecado como Dios lo ve. Ese es el punto. Si tú y yo comenzamos a ver el pecado como Dios lo ve, ¿sabes qué? Vamos a tener una perspectiva más clara de la santidad. Vamos a tener una perspectiva más clara del reino de Dios. Vamos a tener una perspectiva sobre todo más clara de Dios, de nuestra familia, de nuestro cónyuge y de lo que puede afectar una mala decisión a todas estas áreas de nuestra vida. Pero eso es posible cuando tú y yo tenemos una perspectiva clara de lo que hace el pecado. Por eso él dice, en maldad he nacido. En maldad he nacido, dice en el verso 6, en el profundo conocimiento de Dios. El pecado como ofensa particular señala hacia lo más profundo, que es la perversa tendencia de la voluntad humana. Es decir, David está diciendo, ¿sabe qué? En maldad he nacido al punto de que mi voluntad humana es perversa, ha sido pervertida. Como dijo una oportunidad Juan Calvino a sus discípulos, la naturaleza pecaminosa se extiende a cada parte del alma,
tanto la mente como el corazón han llegado a ser completamente corrompidos. Era una frase muy famosa que usaba Calvino para sus estudiantes. Entonces, punto número 1, David está, hermanos, confesando su pecado. Una aplicación, además de todo lo que hemos dicho o he dicho en esta tarde, es: ¿tienes tú, tenemos nosotros que confesar algún pecado a Dios? No puedo seguir sin hacer esta pregunta. ¿Tienes tú que confesar algún pecado en la presencia de Dios? Ese es el punto. Si hay algún pecado en tu vida que te ha robado el sueño, el gozo, la alegría, ¿vas a seguir viviendo así? ¿O piensas ir en oración a Dios y confesarlo para poder vivir tranquilamente, para descansar en los brazos del Señor? David sabe lo que es vivir con un pecado oculto. ¿Y saben qué? No le fue nada bien. Lo está experimentando. Ahora lo va a confesar. ¿Y saben qué? Él nos puede dar cátedra ahora de lo que siente un individuo cuando confiesa su pecado. Número 2. Piensa en eso. Punto número 2. Restauración. Veo la restauración en David. Del 7 al 13. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Punto número 2, yo le titulé restauración. En este párrafo que acabo de leer, David el salmista de nuevo pide limpieza. Ahora pide restauración. Pide que Dios olvide sus pecados. Pide un cambio en su vida. Pide una comunión constante con Dios. Y sobre todo pide un gozo que él un día tuvo, pero que ahora se ha esfumado. Ese gozo que él tuvo se ha desintegrado como agua en sus manos. David sabe y recuerda lo que es vivir lleno de gozo. David sabe lo que es vivir en la presencia de Dios. Él escribió: en tu presencia hay plenitud, Señor, en tu presencia. David sabe lo que es dormir en paz. Él lo escribió, Salmo 4:8. David sabe lo que es enfrentar a un enemigo de la mano de Dios. Él mató a Goliat. Él sabe, él lo conoce. Por eso él no quiere vivir un día más sin la presencia de Dios. Él conoció a Saúl. Él experimentó lo que le sucede a un rey cuando Dios lo abandona. ¡Wow! Se me eriza la piel, hermanos. David no quiere enfrentar un día más, 24 horas más, un día más, un minuto más, sin el gozo constante del Señor, sin la santidad del Señor. David no quiere vivir más en pecado. David está arrepentido hasta los tuétanos de su hueso. David sabe que ha roto, ha perforado el corazón de Dios. ¿Y saben qué? Lo ha confesado. Y ahora saben que quiere restauración. Quiere que Dios lo vuelva a usar. Quiere ser el niño en manos de Dios. Quiere que Dios lo siga usando como cuando mató a Goliat. Quiere que Dios sea su proveedor y protector. Eso es lo que está pidiendo David. Está pidiendo restauración, hermanos. Qué poderoso este salmo. Wow, qué poderoso. Incluso usa algunas cosas como el hisopo. Habla del hisopo. Purifícame con hisopo. El hisopo era usado para la Pascua, para aplicar la sangre del cordero al dintel de las casas. ¡Wow! Hazme oír, dice el verso 8, hazme oír, me harás oír. En el hebreo dice, me harás oír. Qué importante es el perdón de pecados. David dice que cuando él sea perdonado y restaurado, él va a poder comenzar a oír nuevamente. Y qué bendición la seguridad del perdón de los pecados. David quiere sentirse seguro en los brazos de Dios. Los que somos creyentes, hermano, muchos años a veces olvidamos la angustia y la inseguridad que otros viven. Pero también el creyente peca, por supuesto. No hay justo ni a uno. Todos se desviaron. Wow, David dice, borra todas mis rebeliones y maldades, verso 9. Wow, mi texto favorito en el contexto es, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble o generoso me sustente, el 51:12. Hermanos, oigan esto, la obra de restauración empieza con el perdón, pero además hace falta un cambio interno. Solo Dios puede crear un nuevo corazón, puro. David se renueva un espíritu firme y noble.
No habla del Espíritu Santo, aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino de la vida interior. Nos hace recordar, por ejemplo, 2 Corintios 5:17. En Cristo somos nueva creación, nuevas criaturas. El salmista David reconoce que no puede hacer lo bueno por sus propios esfuerzos. ¡Wow! Increíble. Increíble. David sabe que no puede hacer lo bueno por sus propios esfuerzos. ¡Wow! No me eches, dice el verso 11. No me eches. No me eches de tu presencia, dice David. Aquí siempre repetido en la serie, David es el único rey en la Biblia que no llora por tronos, sino por la presencia de Dios. Aquí lo está demostrando. No me eches. David no dice, no me quites el harén, no me quites el reino, no me quites las conquistas, no me quites la economía buena de Israel, no me quites a los valientes que tengo, ¿vale? No me quites el ejército, no me quites los caballos, no me quites el oro, la plata, no me quites la casa de cedro que construí. David no dice nada de eso. A eso lo echa como basura. ¿Saben qué es lo que pide? No me eches de tu presencia. Wow, esa es la diferencia entre David y Saúl. David está recordando aquí posiblemente a Saúl cuando fue desechado de la presencia de Dios. Este versículo puede decirnos o indicarnos que David recordaba a Saúl, hermanos, en el pasado. Dios lo rechazó de ser rey, del servicio que Dios le había dado, fue rechazado. No hay nada más lindo que ser útil a Dios para la bendición y salvación de otros. David lo sabía. David sabía lo importante y la bendición que había en convertirse en un instrumento en las manos de Dios. ¿Saben qué? Él experimentó un año no ser un instrumento de Dios. ¿Y saben qué? Le duele, no quiere vivir un día más fuera de la presencia de Dios. Tenemos que hacernos muchas preguntas tú y yo a esta altura del devocional. ¿Te duele estar fuera de la presencia de Dios? ¿Te da igual el pecado que perfora el corazón de Dios? Tenemos que hacernos esas preguntas. Devuélveme el gozo, dice David. Señor, devuélveme el gozo. David está haciendo énfasis, destaca la experiencia que todo creyente conoce. Cuando peca o falla a Dios. Ese es el punto. Cuando un hombre peca, un creyente peca, un hombre vive con una vida oculta, con vida doble, con integridad doble, se seca, su vida se seca. No siente el gozo que quiere producir el Espíritu Santo en su vida. Pero cuando se arrepiente, como lo hace David, y está en comunión con Dios de nuevo, este gozo emerge nuevamente y produce salvación continua. Es preciosa esta salvación. Ahora, como dice David en el versículo 13, puede ser útil para ayudar a otros. Si Dios no lo restaura, David dice, si no me restauras, jamás volveré a ser útil. Mi vida no tendría sentido. ¡Wow! ¿Cuál es el punto? Si Dios no te restaura, si Dios no nos restaura, nuestra vida no tiene sentido. Por eso Pedro dice que aquellos que no han creído en Cristo, que no se han humillado al Evangelio de Jesús, llevan una vana manera de vivir. La vida no tiene sentido. Pueden estar rodeados de lujos, de trillones de dólares, pero su vida no tiene sentido. Su vida pronto es efímera, se dispersará como el agua entre las manos. ¡Wow! ¿Saben qué? David quiere vivir para ayudar a otros. Si tú me restauras, yo enseñaré a los transgresores tu camino y ellos se convertirán a ti. David, al no ser restaurado, ni siquiera tiene fuerzas para predicar, para hablar de Dios, para hablar de las proezas, de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. No se siente digno. David se siente sucio, su vaso está sucio y no puede fluir el aceite divino para enseñar a otros. ¿Te has sentido tú así? ¿O te sientes tú así? ¿Nos hemos sentido así? ¿O nos sentimos así? ¿Vas a seguir viviendo así de ser el caso? ¿Vamos a seguir en este estado de ser el caso? ¿O vamos a confesar el pecado que hay que confesar y a pedir restauración a Dios? Ese es el punto. Ese es el punto. Y finalmente, compromiso. ¡Wow! Compromiso. Punto 3, compromiso, del 14 al 19.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo el rey lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Punto número 3, compromiso. David dice, estoy arrepentido. Número 2, restáurame. Y cuando esto suceda, Señor, yo me sentiré comprometido nuevamente contigo, mi Señor. Estaré en un total compromiso. Para David, como para el creyente de hoy, hermanos, una nueva reconciliación con Dios y una nueva limpieza dirige a un compromiso renovado y más profundo. En este nuevo compromiso, David el salmista promete, número 1, testificar, verso 13. Número 2, predicar, 14 y 15. Y número 3, alabar. ¿Saben por qué hay gente seca en la iglesia que ni siquiera canta? Porque están en pecado. Porque no han sido restaurados. Porque no han confesado un pecado. ¿Saben por qué hay gente que le cuesta predicar? Hablar de Dios, porque no han visto las maravillas de Dios en su vida, porque hay un obstáculo que no le permite ver. Por eso les cuesta testificar, predicar y alabar. Además, David reconoce que el verdadero servicio consiste en hechos y no solo en ritos, y que requiere un corazón contrito, lo opuesto de orgullo y autosuficiente, lo que había sido hace un año, orgulloso y autosuficiente. ¡Wow! David sabe que los ritos no purifican. Hay personas, un tips aquí, hay personas que creen que por ir a la iglesia el domingo de 10 a 12, tomar la cena del Señor y entonar algunas alabanzas, están limpios, pero de lunes a sábado son chismosos, murmuradores, tienen relaciones pero totalmente quebrantadas, sus relaciones interpersonales terribles, problemas en el hogar, con los hijos, con el cónyuge, mentirosos, desobedientes, desleales, pero creen que el rito del domingo los va a purificar. ¡Qué absurdo! David le está diciendo, ¿saben que eso no funciona? Yo el rey puedo matar 1000 ovejas si quiero. ¿Saben que Dios no lo va a ver? Dios prefiere el corazón contrito y humillado. Eso Él jamás despreciará. En el contexto, un corazón contrito y humillado es un corazón que confiesa su pecado, un corazón que busca restauración y un corazón que hace un compromiso nuevamente con Dios. Ese es el punto. Este salmo presenta una buena descripción de la persona arrepentida, si lo vieron. En su confesión reconoce sus pecados y su naturaleza mala, pide perdón y limpieza y no esconde nada de Dios. En su restauración experimenta la limpieza, el gozo, el olvido de pecados, el cambio en la vida, la comunión constante con Dios y el gozo del Espíritu Santo. Y 3, en su compromiso, promete testificar, predicar, alabar y servir a Dios con un corazón contrito y humillado. Increíble, increíble. Termino concluyendo que 7 de estos 3 puntos saqué 7 de sus puntos. Petición, ten piedad de mí, oh Dios, verso 1. Eso es lo que pidió, petición. Número 2, lávame, dice, y límpiame de mis pecados. 3, confesión, porque yo reconozco mis rebeliones, verso 3. Verso 7, restauración, quita mi pecado y seré limpio. 5, verso 10, conversión, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Conversión. Necesitamos todos nosotros ser convertidos realmente en hombres y mujeres de Dios. No hablar la palabra de Dios sin poder. Conversión en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro cónyuge. Que cuando nos vean digan, cuando el pueblo viera a David nuevamente, el pueblo iba a decir, ¿saben qué? Ese hombre que había pecado es otro hombre nuevo. ¿Qué le sucedió a ese hombre? Cambió. Ahora el reino otra vez se recuperó. Ese hombre ha sido transformado. Y la conclusión era, David regresó a la presencia de Dios. Esa era la conclusión que tenía el pueblo de Israel. El rey volvió a la presencia de Dios. Pide salvación, metafóricamente hablando. Devuélveme el gozo de tu salvación. David perdió el gozo. Así viven muchos cristianos sin gozo, porque el pecado les roba el gozo constante de su salvación. No pueden experimentar la salvación técnicamente hablando. Y 7, proclamación. Señor, abre mis labios, dice el 15, y proclamará mi boca tu alabanza. David
lo que estuvo diciendo era que él estaba seco y cuando estos pasos se cumplen en su vida, volverá a ser como un árbol verde, como el Salmo 1, que se deleita en la palabra de Dios y todo lo que hace prosperará. Espero que te hayas identificado con este salmo y que cada punto y principio que hemos estudiado sea sobre todo aplicable cada día en tu vida. Mira cómo se sentía David. Quería mostrarte eso, cómo lo hizo sentirse el pecado, miserable, todo lo que el pecado le robó. ¿Sabes qué? Si pudieras tener a David frente a ti y decirle, David, ¿qué quitarías en tu vida? Él diría, ¿sabes qué quitaría esta acción en mi vida? El pecado con Betsabé. Solo de allí Dios va a sacar algo bueno. Salomón. Pero ¿saben qué? David vivió en carne propia lo que el pecado le hace al ser humano. Y él nos está enseñando que antes de sucumbir ante un pecado como esto o cualquier tentación, podamos ver en perspectiva cómo es de destructivo el pecado y todas las bendiciones que nos va a robar. Te bendigo, que esta enseñanza haya sido de bendición y de edificación y de provecho para ti, para tu fe y sobre todo de crecimiento espiritual. Tu hermano, tu amigo Isaac Hunda, quien ha transmitido desde Venezuela. Te bendigo. Voy a leer el chat.